Muchas gracias. Volvemos aquí ahora para hablar del tú a tú entre el paciente y el profesional, ya sea oncólogo, psicólogo, psicooncólogo, radiólogo, patólogo, en fin, todos los profesionales que intervienen en atender a la paciente, en este caso con cáncer de mama. Si me permitís un segundo, en la mesa hay una persona que tiene mucha relación con quien voy a hablar, de quien voy a hablar ahora mismo, pero esto lo hago a petición propia y haciendo abuso de poder del micrófono. Albert Jubel. Albert Jubel, seguramente que casi todos de vosotros lo conocisteis, sabéis quién era. Era una persona, médico y paciente, que supo como nadie reivindicar los derechos de los pacientes a tener una atención, sobre todo, humanizada. Esa era su pelea, ¿no?, hasta el final. Y en cuanto supe que podíamos nombrarlo aquí, se le puede nombrar siempre, por supuesto, pero en cuanto supe que teníamos, digamos, la justificación idónea, pues dije, no puedo dejar de hablarlo. Hace casi, bueno, en noviembre del 2013 se marchó, después de pelear mucho, pero yo desde aquí le mando un abrazo allí donde esté. Y entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es, pues, hablar del cáncer de mama. Yo tengo aquí a tres profesionales. A la derecha la doctora Ayuk, ya la hemos escuchado antes, es jefa de oncohematología del Hospital mis gafas, Clínico de Valencia. Esto es una de las cosas por las que también hago mamografías ya. Clínico de Valencia. A su derecha está Silvia Pérez, ella es radióloga, es especializada en diagnóstico de cáncer de mama del Hospital Ramón y Cajal y también pertenece al MD Anderson Cancer de Madrid. Y a mi izquierda está Emilia Arrigui, que es responsable de investigación del Instituto Albert Jubel de Salud Pública y Pacientes. Y bueno, alguien que sabe muy bien de lo que hablo porque ella tuvo oportunidad de conocerlo mucho mejor y trabajar codo a codo con él. Esto se trata de que sea un coloquio, un diálogo, pero yo les voy a pedir a las personas que están aquí en la mesa que muy brevemente, esto no va a ser una exposición, sino simplemente un iniciar este coloquio, nos digan cómo ellas, digamos, se enfrentan, afrontan, preparan, realizan esa consulta, cada uno desde su nivel, con esas personas que han tenido un diagnóstico de cáncer de mama. Empezamos como por donde queráis. Empezamos por radiología, que digamos es, como decíamos antes, en el orden de factores, es casi de las primeras personas que se encuentra con un paciente de cáncer. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero, cuando me enfrento a un paciente y acude a realizarse las pruebas correspondientes, siempre hay que distinguir ante qué tipo de paciente se encuentra uno. No es lo mismo un paciente oncológico que un paciente que viene simplemente para realizarse un cribado y, de hecho, la mentalidad y la disposición con la que viene cada paciente es diferente, los nervios, cómo lo afrontan. Entonces, pacientes que vienen simplemente por un chequeo realmente son pacientes sanos y son pacientes sanas y en su mentalidad o en la idea con la que vienen es que esté todo bien y no se esperan encontrar nada alterado. Dentro de lo que tenemos, que podemos describir como hallazgos que podemos encontrar nosotros, hay una amplia variedad y es muy importante este tipo de pacientes especificarles muy bien para su tranquilidad y su conocimiento qué es lo que les vemos cuando les vemos algo. Y ahí es importante la información, el dar una correcta información, el explicarles el proceso, el explicarles lo que significa, porque nosotros catalogamos siempre las pruebas con un sistema de clasificación que se llama BI-RADS, y entonces la paciente le decimos un BI-RADS 4, un BI-RADS 3 y evidentemente no saben lo que es. Es diferente a una paciente que ha sido diagnosticada ya de un cáncer de mama o que viene por una lesión sospechosa. Esa paciente viene con miedos, con inseguridades. Lo primero que te pregunta es, ¿tengo cáncer? Lo siguiente que te preguntan es, ¿me van a tener que dar quimioterapia, radioterapia? En ese momento es mucha información, quieren saberlo todo, mucha preocupación y explicar también si hay que hacer alguna biopsia. O sea, hay que distinguir muy bien el tipo de pacientes y darle una información correcta a cada tipo de pacientes. Entonces, eso es lo primero que suelo hacer. Y dentro de eso también, por supuesto, el comprobar que hay una correcta coordinación con el resto del equipo multidisciplinar. Es decir, explicarle que después de nosotros tendrá que ir al ginecólogo, cirujano, oncólogo y que evidentemente todo irá adquiriendo forma poco a poco. O sea, cuando a una paciente le dices que tiene una lesión que probablemente va a ser maligna o desde luego que habrá que biopsiar,
enseguida quieren conocer el tratamiento y hay que explicarles que cada paciente es diferente, cada tratamiento es distinto, que hay que individualizar y, bueno, esperar un poco a que esté el proceso completo. Sí, doctora Ayub, la información es poder y los pacientes tienen no solo derechos, sino que hay, obligación por parte del profesional de explicarle las cosas claramente. Seguimos hablando en clave, le explicamos a la paciente exactamente qué es lo que tiene, de tal manera que pueda comprenderlo y que eso sirva para que colabore con nosotros. ¿Cómo se hacen las cosas en la consulta? Bueno, no es fácil. Yo creo que no tenemos una receta para saber cómo afrontar, porque para el oncólogo viene la paciente en una situación diferente que al radiólogo. Ya suele venir ya con un diagnóstico, ellas ya saben que tienen un tumor, pero el pánico que tienen a la quimioterapia es tremendo. Lo primero que preguntan es, ¿me va a caer el pelo? ¿Me van a dar quimioterapia? A mí me gusta, lo primero, explicarles muy bien en qué consiste el tumor que tiene. Tenemos la gran suerte hoy de poder decirles o que tiene un tumor poco agresivo, que tiene un tumor más agresivo o que tiene un tumor que verdaderamente no va a necesitar quimioterapia. Todo eso no lo puedes decir en una primera fase, porque se precisan, lo que antes decíamos, una serie de pruebas para poder determinar perfectamente el grado y, sobre todo, el tipo de tratamiento. Para la paciente, el que no tuviera que llevar una quimioterapia ya es algo muy, muy importante, pero yo creo que no debemos quedarnos ahí. Yo por lo menos no me quedo ahí, les explico lo que significa la palabra cáncer. Lo primero que hago es desmitificar la palabra cáncer en el sentido de que cáncer hoy no es igual a muerte, sino que cáncer hoy puede ser o una enfermedad crónica o el objetivo de nuestro tratamiento puede ser la curación, y si el objetivo del tratamiento es la curación, se lo dices claramente, porque eso le va a ayudar muchísimo. Después te has de situar muy bien en qué paciente es, si es una paciente joven, si es una paciente con hijos, si es una paciente con pareja, si es una paciente que todavía vive con sus padres. Son problemas totalmente diferentes. Y cómo viene la paciente, con quién y cómo. Porque en ocasiones la familia empieza a que no quieras explicar a la paciente el proceso que tiene. Yo eso me niego total y absolutamente, porque hay tantas formas de poder explicar en qué consiste el proceso que ella tiene y qué es lo que vas a hacer y, sobre todo, qué finalidad tiene el tratamiento que tú le vas a dar, porque por lo normal la paciente se ha operado, viene de la cirugía por el ginecólogo, por el cirujano, y le ha dicho, está todo perfecto, yo ya te he quitado todo lo que tenías, en estos momentos estás perfecta y curada. Eso es lo que le dice el cirujano, pero la puede mandar y la manda, de hecho vienen todas, ¿no?, a la consulta de oncología. Y has de explicar muy bien cuál es el objetivo de los tratamientos para que la paciente no diga, si estoy tan bien, ¿cómo es que me van a dar un tratamiento? Has de empezar explicándole contra quién va a ir ese tratamiento, contra qué células que no se ven, que pueden ser células micrometastásicas, y que en ocasiones no va a recibir, eso en estos momentos es muy importante, no va a recibir quimioterapia. Hay un 20% o un 25% de pacientes que hoy, lo que hablábamos antes, no van a precisar quimioterapia. Y esto es importantísimo, porque para ellas es como si las liberáramos de algo tan importante. El problema es que en la primera visita muchas veces eso no lo puedes decir porque te faltan elementos diagnósticos para poderlo hacer. Entonces, eso es muy importante. Y si la paciente es joven, otra cosa muy importante es su deseo de procreación. Es decir, no se nos debe olvidar jamás, aunque una paciente tenga 38, 40 años, hoy con los métodos que tenemos, no debes de dejar
de preguntar su deseo posterior de tener un embarazo, para poderlo prever. Eso, para mi experiencia, también es algo muy positivo cuando viene la paciente. Si tú le estás preguntando eso, para ella es como si dijera, pero no se me ha acabado todo, no es, yo todavía puedo tener. Eso les da una certeza de que lo que le estás diciendo es verdad y que puede curarse y puede tener un hijo después. Esto es muy, muy importante y esto nos ayuda también en la consulta mucho. Yo creo que la base fundamental, yo creo que los médicos no podemos evitar nuestro papel de formadores, tenemos que explicar y fundamentar qué es lo que vamos a hacer y por qué. Si tú en la primera visita tienes media hora de tiempo o 3/4 de hora de poder hablar con la paciente tranquilamente, eso va a ir bien posteriormente. Si la primera consulta tú vas deprisa, como solemos en ocasiones que nos pasa con las consultas que tenemos, nos viene muy difícil y luego pueden ir las cosas muchísimo peor, porque la paciente empieza a darle vueltas de cosas que no tienen sentido. Y luego dejarles una vía abierta de consulta, una vía abierta de que puedan conectar contigo. Yo ya sé que esto es difícil en la medicina pública, pero os digo de verdad que es importantísimo. Si la paciente tiene una vía para poderte consultar, para poder ver, y hoy con los medios que tenemos, WhatsApp, SMS, correo electrónico, si no lo van a gastar, es decir, yo sé que no es el modelo y no debe ser, pero el tema es de todas las pacientes que poseen la forma de comunicar conmigo, pues verdaderamente menos de un 10% son las pacientes que lo utilizan. Pero la tranquilidad que les da tener una vía directa con el hospital de día, para poder comunicar y preguntar todo lo que les venga en la cabeza es muy importante. Luego otra cosa que yo les digo siempre es que todas las preguntas que tengan, todas las cuestiones que se planteen, que se las anoten y que vengan con un cuadernillo para la segunda visita, que abran el cuadernillo y vayan tachando, que no hagan caso de nadie, porque ni yo sé el tratamiento, con lo cual, ¿cómo va a poder cualquiera de su entorno decirle que va a llevar, que le va a pasar? Porque además no suelen ser positivos estos mensajes, son negativos, con lo cual esto hago mucho hincapié en que haga esto. Y luego que se anote todas las preguntas, que no hay preguntas chorras, que no hay preguntas inútiles, que todas son importantísimas y que las aclararemos las que sepamos. Pero eso también les da, yo lo digo porque como método, claro, llevo más de 30 años haciéndolo y esto pues es también muchos años, pero esto yo no lo he cambiado. Yo esto continúo haciéndolo exactamente igual que lo hacía el primer día, porque creo que es algo muy importante para la primera visita de la paciente. Gracias, doctora. La actitud de los profesionales es fundamental, porque claro, para que te llamen tú tienes que plantear que puede haber una llamada. ¿Hay que ir solo, hay que ir acompañado? ¿Cómo hacemos esto? Hola, ¿se escucha? Ay, perdón. Ahí está, ok. ¿Se escucha? Bueno. Buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer especialmente al Instituto Roche y a Madrid Excelente que nos haya invitado a participar. Creo que cuando hablan de innovación lo dicen muy en serio, porque que haya una mesa de este tipo después de la primera parte tan técnica que tuvimos quiere decir que apuestan a una innovación de verdad, ¿no? Estos temas no son ni decorativos ni opcionales, sino que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? Y así es como nos lo han ido expresando los pacientes a partir de todos estos últimos años que hemos hecho investigación de tipo psicosocial, y ellos nos indican con mucha claridad cuánto es importante el hecho de poder comunicar bien con el profesional que les atiende y establecer una relación de confianza mutua. La doctora
Lluc nos hablaba en la primera parte acerca de cómo eran los tratamientos, ¿no? Que parece que hace un montón y es muy reciente, ¿no? La posibilidad que tenemos ahora y los buenos resultados que dan estos tratamientos. Y decíamos, dábamos el mismo color para todas, ¿no? Y ahora nos centramos en una medicina más personalizada. Yo creo que la cuenta un poco pendiente, haciendo autocrítica del área psicosocial en la atención al paciente, es que todavía seguimos en un camino de poca personalización y de poca dedicación a los intereses y a las prioridades de cada uno de nuestros pacientes. Así como a nivel técnico hemos de dar una medicina, un tratamiento más personalizado, a nivel de atención hemos de centrarnos, yo creo que mucho más sobre las necesidades particulares de cada uno de los pacientes que tenemos en la consulta. Y quería agradecer también a Coral el detalle que ha tenido de la lectura de su resultado, porque has hecho algo muy importante que es difícil de comunicar y es lo que siente nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestras emociones cuando nos tenemos que enfrentar al resultado de una prueba, ¿no? Podemos hablar aquí de manera teórica de muchas cosas, de lo que se debe, lo que no se debe, lo que sería mejor, pero es difícil explicar lo que realmente se siente cuando recibes, cuando esperas primero una noticia, cuando te haces pruebas, cuando por ahí no puedes dormir porque estás preocupada porque has visto algún síntoma o alguna cosa que te ha dejado intranquila, hasta que definitivamente compruebas que hay algo que no funciona bien, ¿no? Y hablaban muy bien hoy de los tiempos, ¿no? Cómo es diferente el tiempo para el profesional sanitario y la percepción del tiempo para el paciente, ¿no? Un día, 3 días, una semana para el paciente pueden significar muchas noches sin dormir, mucha angustia y mucha sobrecarga, ¿no? Me preguntabas por si ir acompañado o no ir acompañado. Yo creo que es mejor ir acompañado, siempre de una persona que pueda ser de ayuda para el paciente. Hay veces que lo es su propia familia, hay veces que no es justamente la familia, porque tal vez no están preparados, no pueden servirle de apoyo en ese momento, pero sí que está bien que la persona pueda ir acompañada por una persona de confianza que le ayude también después a decodificar todo lo que ha pasado en la consulta. El impacto emocional es tan grande que ya sabemos que después de la palabra cáncer poco queda retenido en nuestra memoria, ¿no? Poco queda en los pacientes la información que le demos, por eso es importante, como decían las doctoras antes que yo, que podamos ir dosificando esa información, que yo sé que hay poco tiempo en la consulta, que hay mucha presión asistencial, pero a ese paciente lo veremos muchas veces, por lo tanto es importante establecer esa relación y poco a poco ir comunicándole cuáles serán esos próximos pasos, cómo nos vamos a preparar, qué tenemos que esperar de todo ese itinerario que vamos a ir siguiendo, ¿no? Y solamente quisiera señalar una cosa muy importante. Desde el año 2003 que venimos haciendo estudios de tipo cualitativo, la necesidad de información aparece siempre. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos años no hemos sabido llegar a cumplir esas expectativas, ¿no? Es un estímulo también porque quiere decir que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y que las habilidades de comunicación no se aprenden solamente haciendo, ni por el tiempo. Ojalá, si el día que me enferme me toque una profesional como la doctora Ana, porque veo que me lo va a explicar bien, que me lo va a explicar en un lenguaje que la pueda entender. Pero hay muchos profesionales sanitarios que no tienen naturalmente estas habilidades y una de las tareas que nosotros tenemos en el instituto es tratar de comunicar a los profesionales sanitarios cuánto importante puede ser la forma en que comuniquen ese mensaje y el impacto que pueden producir en el paciente. Un paciente que recibe esta noticia que es muy mala, si la recibe de una manera que le refuerce individualmente, que le dé una sensación de acompañamiento y de apoyo, va a tener una actitud muy diferente
afrontar todo el periodo de tratamientos y lo que le quede por, las cuestiones que les queden por asumir y por resolver. Bueno, sí. Quería hacer una anotación respecto a lo que acabas de comentar de la percepción del tiempo tan diferente para el paciente y para los profesionales. La verdad es que radiológicamente las cosas han cambiado mucho de un tiempo a esta parte, pero han cambiado tanto que a veces disponemos de muchas técnicas que incluso a la paciente le resultan abrumadoras. Y empezamos a hablar a la paciente de la mamografía, la tomosíntesis, la resonancia, el PET. Claro, el paciente según llega, todo esto le suena extraño, incluso a la hora de un diagnóstico ya exacto necesitamos tomar una muestra del tejido, un diagnóstico histológico, y le hablamos de biopsia, de punciones, de vacío. O sea, son tantas las cosas a día de hoy que hemos mejorado, hemos cambiado, que si luego todo eso no sabemos transmitírselo y emplearlo bien, para el paciente es incluso contraproducente en algunos casos. Y ahora lo que se está intentando, y en la mayoría de los sitios, sobre todo con unidades de mama y con disposición de tiempo y medios, es hacer el acto único diagnóstico, que es acortar ese periodo de espera que tiene la paciente hasta saber su resultado. Entonces, la paciente viene a hacerse una prueba de cribado normal, de screening, le hacemos la mamografía y si vemos algo que no nos gusta, inmediatamente en el momento, en el mismo acto, le hacemos la ecografía y si vemos algo sospechoso, en el mismo acto hacemos la biopsia. De tal manera que ahorramos varias consultas hacemos la mamografía como antiguamente, el paciente va al ginecólogo a ver el resultado, hemos recomendado la ecografía, vuelve a hacerse la ecografía, recomendamos una biopsia, vuelve al ginecólogo, es el ginecólogo el que le da el resultado de que necesita una biopsia y vuelve a hacerse la biopsia. Ahora nosotros le explicamos al paciente que no somos meros fotógrafos e intentamos en el mismo día hacer todo. Explicarle además, disminuir la angustia por la sensación de una biopsia, que cada vez hacemos más, y que es la mejor manera de tener seguridad en el diagnóstico, y de esa manera la paciente vuelve a su casa sabiendo que en unos días tendrá el resultado y ya puede ir a su médico para comenzar el tratamiento. Y es fundamental porque se acorta mucho esa espera tan angustiosa para la paciente. Bueno, señoras y señores. Me gustaría que las hicieran en este momento. ¿Alguna pregunta en la sala? Bien, podemos seguir preguntando. Los pacientes no tienen por qué estar preparados porque cada uno venimos de nuestra casa y de nuestras historias. Los profesionales, tú lo decías, Emilia, no están acostumbrados, no hay una asignatura, a lo mejor no tiene que haberla, pero bueno, algún posgrado o en algún momento alguien explicarle a los profesionales, a los médicos, a los sanitarios del tipo que sea, cómo comunicar malas noticias, porque no nos vamos a engañar. Dar un diagnóstico de cáncer no es una buena noticia. Luego después la buena noticia puede ser, tienes un buen pronóstico, hay un tratamiento estupendo, pero en fin, el diagnóstico de cáncer es una mala noticia. ¿Estamos preparados para dar esas malas noticias o, desde luego, para recibirlas? A ver. Quisiera decir una cosa que es importante y es que nuestro instituto pertenece a la Universidad Internacional de Cataluña y en las carreras del área de salud, tanto en medicina como en enfermería y en fisioterapia, se trabaja de manera muy especial las habilidades de comunicación. No es una materia optativa, es una materia transversal que se va abordando año por año porque entendemos que constituye una de las competencias esenciales de cualquier médico o profesional sanitario, ¿no? Por lo tanto, una de los mensajes principales que transmitimos cuando hacemos talleres sobre habilidades de comunicación a los profesionales sanitarios es que si fueran conscientes de del impacto que puede producir la forma de comunicar la noticia en los pacientes, muchos de ellos creo que estarían más disponibles a abordar este tipo de temáticas. No hay que ser psicólogo, no hay que hacer una sesión de psicoanálisis en la consulta, se puede hacer con poco tiempo, pero el hecho, por ejemplo, que los pacientes nos comentan de que te miren a los ojos cuando te están hablando, o que a veces es difícil comunicar con el profesional sanitario porque está detrás de la pantalla del ordenador y se le ve poco.
o que tenga esta sensación, como decía la doctora Ana, de urgencia, de rapidez, ¿no? No con la intención de, por la misma dinámica, ¿no?, que tienen las consultas y a la que está acostumbrado el profesional sanitario, ¿no? Y si pudiéramos asegurar que esos minutos que estaremos con el paciente son para él, estamos allí disponibles y hay un marco de confianza y de intimidad, con estas bases de respeto básico yo creo que ya es un buen primer paso para empezar a dialogar. Estoy totalmente de acuerdo, pero más aún todavía, y es que verdaderamente cuando esa asignatura, por ejemplo, en la licenciatura de Medicina, no está, no se da. Intentamos hacer seminarios para intentarlo hacer, pero es difícil porque verdaderamente va a depender mucho de cómo es la personalidad de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, en el periodo de residencia yo lo considero fundamental. Yo no dejaré nunca una paciente con algún residente que no sepa yo cómo comunica las cosas. Y tanto es así que cuando tenemos que comunicar, lo primero que hacemos es decir, vamos a ver cuántos pacientes hay, a quién hay que comunicar, ya no de primera visita, sino a quién hay que comunicar una mala noticia. En el periodo de residencia, yo por lo menos creo que tienes, y además les llamo a los residentes, venir porque voy a comentar con esta paciente que ha recaído, porque eso es mucho peor que el diagnóstico inicial. Cuando tienes una paciente en la consulta que estás llevándola 5 o 6 años y que ha ido a un control y le tienes que decir que hay un hallazgo de una enfermedad metastásica y que las cosas cambian total. Yo llevo 35 años y todavía no me he acostumbrado a dar esa mala noticia. Y siempre digo que cuando me acostumbre me iré a mi casa, porque no quiero acostumbrarme. Es decir, lo pasas tan mal, pero es tan necesario coger a la paciente, explicarle, dibujarle si hace falta, decirle a qué nos enfrentamos en este momento, que no es lo mismo que anteriormente. Este periodo de residencia de los residentes que tenemos tiene que ser fundamental que ellos estén con nosotros para saber cómo comunicamos estas noticias, cómo. Ahí sí que necesitas tener más de media hora de tiempo porque la paciente no lo acepta. La mayoría son pacientes asintomáticas que vienen para ver un control sin más y les tienes que decir otra vez, tenemos el problema. Y esto es muy, muy importante. Otro tema importantísimo, el que tú decías, mirar a los ojos. Hay médicos que no miran a los ojos. Mira que eso para mí es un empeño total. Es decir, tú tienes que mirar a la paciente y explicarle las cosas. Pero es difícil porque hay personas que eso no lo van a aprender. Pero bueno, hay que confiar y hay que enseñarlo. Y luego otro tema importantísimo es que no puede entrar un paciente sin que el médico sepa desde el principio hasta el final ese paciente qué le ha pasado, qué ha tenido, qué diagnóstico tiene, si le tienes que dar una mala noticia o no. No puedes empezar a pasar hojas o mirar el ordenador mientras la paciente está ahí para mirar, porque tu cara te va a denunciar. Si ves algo raro, a lo mejor resulta que no es nada, pero tu cara dice, veo una mancha aquí o no lo veo claro, voy a llamar a mi compañera. Todo eso delante de un paciente prohibido terminantemente. Cuando un paciente entra en la consulta, tú tienes que saber qué le vas a decir, si es la buena noticia de que todo está bien o una mala noticia que tiene esto, que tiene. Pero sabiéndote su enfermedad y su historia de su proceso total y absolutamente. Eso es la máxima confianza que le puedes dar a un paciente. Cuando la gente, y eso es muy normal en las consultas de la medicina pública, historias que todavía no están informatizadas, que son 2 o 3 tomos, la gente se lee el último hoja y ya está. Yo empiezo a hacerles, ¿y qué tuvo? ¿Y quién la mandó? ¿Y cómo es? Y no saben nada. Es decir, ¿cómo puedes ver a una paciente
sin conocerla, sin saber su historial, sin saber. Eso da una intranquilidad y una inseguridad a la paciente que eso debe estar terminantemente prohibido. Yo de verdad os digo que son de las cosas que más me empeño, que creo que son importantísimas y que nuestros residentes jóvenes, bueno, yo creo que van aprendiendo, que van sabiendo, pero es que no hay que dejarles ver un paciente sin que se sepan su historia desde el principio hasta el final, aunque no lo hayan visto nunca, porque si no, esto no es seguro para el paciente. Y yo quería comentar una cosa. El doctor Albert Jovel decía que en la manera en que tú trates a los pacientes estarás enseñando a los otros profesionales de la manera que te gustaría que te traten cuando estés enfermo, ¿no? Y él era médico, por tanto también era mucho más severo en sus recomendaciones cuando hablaba con los profesionales sanitarios, y decía que justamente es una profesión que requiere mucha entrega, mucho compromiso, mucha disciplina, pero que también implica un deber moral muy importante. Por lo tanto, él decía, si no sabes comunicar, pues no te hagas médico. Tal vez no era la medicina tu profesión, ¿no? Justamente porque es tan complejo, porque es tan difícil. Hay habilidades que se pueden aprender, justamente porque hay personas que tal vez a nivel empático tienen más dificultad o se esconden muchas veces en los aspectos más de tipo técnico, porque allí se sienten más seguros, y todo lo que tiene que ver con el terreno emocional, que parece como un campo un poco desierto, es mejor no abordarlo, no entrar. Entonces, ¿cómo se preparan la consulta? Se la preparan de una manera en que los mensajes están muy pactados, muy cerrados, no hay muchas preguntas abiertas, al contrario, las preguntas son para que el paciente diga sí, no. Muchas veces el paciente, y esto está publicado en revistas internacionales, los pacientes vienen interrumpidos al poquito tiempo de empezar a hablar, por lo tanto tampoco tienen la oportunidad de explicarse como corresponde. Y justamente porque es un tema complejo, los profesionales deberían prepararse en este área. También le agradezco a la doctora Ana que sea tan sincera, porque ella nos explicaba también toda la carga emocional que tienen los profesionales sanitarios. Y trabajando en el área de oncología y estando todo el tiempo expuestos a malas noticias, a casos que por ahí parecía que iban bien y de repente van muy mal, a mucha variación durante toda la actividad clínica, justamente son profesionales que necesitarían manejar estas herramientas con una mayor destreza, porque se sentirían emocionalmente más tranquilos y más protegidos. Te voy a dar paso, pero solamente quería decir que yo creo que de lo que se habla aquí es de respeto. Y el respeto no tiene ni profesión ni edad, es simplemente respeto. Y a veces uno se siente muy maltratado. En nuestro caso, sobre todo antiguamente el radiólogo, y yo lo he vivido, llegaba y se limitaba a hacer la exploración, la ecografía, la mamografía. Incluso había pacientes que preguntaban, doctor o doctora, ¿tengo algo? Y decían, ya se lo explica su médico. Y es que no decían nada más. Entonces, para mí eso era algo un poco alucinante, porque realmente el paciente tiene derecho a saber lo que tiene y vamos, es un deber nuestro el facilitarle esa información. Y también conozco radiólogos, lo que hablábamos de los residentes, que llegan y es que no les gusta el trato con el paciente. De ahí que el radiólogo típicamente cogiese radiología para evitar un poco el trato directo con el paciente. Hoy día en la mama eso es impensable. O sea, desde luego al radiólogo que no le gusta el trato con el paciente no debe meterse a hacer radiología mamaria, porque es una sección muy multimodal, es decir, nosotros hacemos la mamografía, la ecografía, la resonancia, el trato con el paciente es directo, muchas veces somos la primera referencia y no puedes decir, no, yo me quedo detrás de la pantalla y solo informo la resonancia, porque las lesiones se diagnostican en conjunto, con la información de la mamografía, la ecografía, la resonancia,
la biopsia, coordinando con el resto de médicos. Si haces una biopsia y no es congruente, hay que hacer algo más, no nos podemos quedar ahí e incluso no enterarnos de cuál es el resultado de la biopsia, no. Hay que hacer un informe después y decir que el resultado es congruente y nos podemos quedar tranquilos o no, o que hay que hacer un paso más allá. Es decir, las biopsias pueden fallar, las punciones pueden fallar y decir, bueno, el resultado ha sido benigno, pero no es congruente, hay que operar o no, requiere algún otro tipo de tratamiento. Entonces, es fundamental el trato con el paciente, el correlacionar todas las técnicas y, efectivamente, muchos pacientes nuestros vienen sin información algunas veces, revisión o la primera revisión mamográfica. Y yo siempre les digo a los residentes, tenéis que hablar con el paciente, hay que hablar con él y hay que explorarlo. Es decir, no puedes limitarte a hacer la ecografía y no mirarlo ni a la cara, porque además ellos en este caso siempre nos están mirando directamente mientras nosotros no miramos y perciben exactamente cualquier gesto de preocupación. Y no se puede efectivamente decir, no, yo no hablo con él. Yo siempre les digo, pregúntale, habla con ellos, habla con ellas, la historia familiar, la carga familiar, los antecedentes personales, es fundamental. Desde cuándo se ha notado el bulto, cómo lo notó, cómo apareció, enciende la luz, porque nosotros estamos casi siempre a oscuras, enciende la luz y mira, porque es que muchas veces se ve la lesión, si es que se les ve, la retracción cutánea, y bueno, todas esas cosas son un plus que al final hacen que el estudio salga completo y de calidad y puede ser hasta sencillo. Y luego, por supuesto, el hablar con ellos implica enfrentarse a dar buenas y malas noticias. Nosotros podemos librarnos un poquito del diagnóstico final porque hacemos la biopsia, pero nunca hay que engañar a la paciente y hay veces que es claro. Entonces, también damos muchas buenas noticias, pero es verdad que no es fácil, pero siempre es un derecho el que tiene el paciente el de saber y un deber nuestro el de informarle. Yo quería comentar al hilo de lo que se estaba diciendo, el lenguaje no verbal, sabéis que es mucho más importante que el que se comunica con la voz, la gestualidad. En este sentido, cuando uno iba a hablar como paciente, cuando uno va a hacerse una mamografía, te desnudas, literalmente, y allí llega alguien, hombre o mujer, que te mete mano, lo siento, es así de vulgar la historia. Entonces, aunque las mujeres estemos acostumbradas, muchas, otras no, porque no van al ginecólogo, en fin, me vais a permitir, yo soy así, a estar con las piernas para arriba, pues entonces parece que es que no te importa. Pues sí, te importa porque de repente pierdes absolutamente tu dignidad. O sea, apareces allí desnuda, para arriba, para abajo, sube, baja, tú allí te mueves, te tocan, te espachurran, te hacen daño, duele, eso lo sabemos las chicas, ¿verdad? Y es como si no le importara a nadie nada lo que está pasando. Oye, no, mira, encima que vengo un poquito acogotada, por no ser más vulgar, que me estás tocando, me estás haciendo daño, al menos dime qué es lo que está pasando. Porque cuando ya has ido varias veces a hacerte una mamografía, sabes lo que pasa. Bien, sabes que aquello es así, que termina y te vas a tu casa. Pero cuando no lo sabes, estás acojonada. Me vais a perdonar la vulgaridad. Porque me ha pasado, y como me ha pasado lo cuento. Y esto es una cosa que le pasa a muchas. Entonces, pues claro que te tienen que mirar a los ojos. Claro que cuando te ponen ese líquido frío que te recorre la tripa o los senos, o lo que sea, donde te toca hacer la ecografía, que te dejan pringada y te dan un papel para que tú te limpies, en fin. Todas estas cosas hay que cuidarlas. Y todos sabemos, hombres o mujeres, de alguna u otra manera seguramente hemos pasado por una prueba de estas. Entonces, bien, es muy importante, porque claro, yo que soy periodista y me dedico hace mucho tiempo, muchos años, porque los tengo, al tema de salud, comprendo muchas cosas, muchos de los procesos, pero yo pienso en mi abuela, que ya no la tengo, pero que la he tenido hasta no hace mucho, en mi madre, mis amigas, el mundo de mujeres que... O sea, ¿quién les explica? ¿Quién les cuenta que aquello es un trámite justo para que, bueno, si hay algo podamos resolverlo? Me parece tremendo, quiero decir, los profesionales deberíais, os echo la pelota porque para eso sois los profesionales, deberíais tener en cuenta esto. Y también como pacientes lo que tenemos que hacer es saber responsabilizarnos de que lo que hacemos son actos que van en nuestro beneficio. O sea, que hay que acudir a estas cosas también con un poco espíritu ardor guerrero, de bueno, paso por aquí porque esto es para que si me detectan bien, si no me detectan, pues estupendo, y allá vamos. Y después de este rollo, pues os sigo diciendo. Yo quería preguntarte, Silvia, tú que estás en la asistencia pública, pero también en la privada, se escucha de todo. Hay gente que está encantada de la vida, la privada te trata divinamente, pero hay otra gente que te dice, no, es que por ahorrarse una prueba terminé yéndome a la pública. Cuéntame, ¿realmente hay tanta diferencia
entre una asistencia pública y privada en cuanto a trato profesional, evidentemente en cuanto a ahorro. Antes hablábamos de estas cosas, pero bueno, cuéntanoslo. Pues la verdad es que depende mucho también del centro donde estés. Para que nos vamos a engañar, los hospitales, yo he vivido la sanidad pública de dos maneras diferentes y la privada también, quiero decir. En general, la orientación de la mamá ha cambiado mucho y con lo del acto único diagnóstico, muchos radiólogos estamos en privada y en pública y al final la atención que tú das es la misma, la recomendación de las pruebas que haces es la misma. Los hospitales es verdad que puede haber diferencias de dotaciones tecnológicas y que no recomiendes una prueba a lo mejor, o mejor dicho, que no la hagas en tu centro porque no dispongas de ella. Pero en cualquier caso eso también te puede pasar en la privada y al final en la responsabilidad del radiólogo está el decir, necesita esta prueba, yo hago esta recomendación y se manda a otro centro. Entonces realmente nosotros estamos limitados por la dotación tecnológica, pero creo que es una responsabilidad del radiólogo y no hay tanta diferencia. Tal vez en listas de espera antes se podía notar más, pero eso también va por temporadas. Hemos notado temporadas que la lista de espera en el hospital público a lo mejor para hacer una prueba era mayor que en la privada. Eso sí podía ocurrir. Pero depende mucho, ya digo, de qué hospital y de determinadas temporadas, porque luego ha habido temporadas que la Comunidad de Madrid ha sido muy estricta con lo de la lista de espera y se han hecho esfuerzos de más trabajo y se ha sacado. Pero quizá yo notaría más diferencias en ese aspecto y tal vez en dotaciones tecnológicas, pero eso es muy hospital dependiente, mucho. Hay hospitales privados que es un poquito a veces de alucinar y hospitales públicos que también. O sea, yo he visto cosas curiosas en ambos lados. Sí. Bueno, Sí. si vais a decir algo muy brevemente, porque yo ya tengo, o sea, ya me he pasado. Entonces, Quisiera apuntar una cosa muy importante que no debemos descuidar y es que actualmente tenemos también muchas personas afectadas que son muy jóvenes. Por lo tanto, la enfermedad impacta en la vida cotidiana de una manera muy fuerte. Y tenemos que asumir la responsabilidad de acompañarles no solamente a nivel clínico, que sí que existen las competencias, las tecnologías y los tratamientos, sino que también hemos de cuidar por estas mamás jóvenes o futuras mamás o mujeres en pleno desarrollo, en plena carrera profesional, donde el cáncer prácticamente rompe con toda esa continuidad y tenemos que ofrecer todas las estrategias y los instrumentos que estén en nuestra mano para poder acompañarles y que puedan reincorporarse a su vida laboral y continúen aportando. Yo creo que las personas que han padecido una enfermedad de este tipo pueden aportar un valor agregado a la empresa o a la institución donde trabajen, por lo tanto necesitan seguramente de nuestra parte una labor coordinada con las empresas y con las organizaciones de pacientes también, que son un apoyo fundamental para los pacientes y con los profesionales sanitarios. Bueno, yo creo que con espíritu crítico que seguramente que todos mantenemos, o por lo menos aquí las personas que han hablado hoy creo que lo mantienen, creo que el espíritu crítico es lo que nos hace avanzar, que es un poco el objetivo de la jornada, hacia la excelencia en cáncer de mama, a través de la innovación, la anticipación, la sostenibilidad. Señoras y señores, muchísimas gracias y estaremos encantados de encontrarnos, yo por lo menos otro día, con todos ustedes. Muchísimas gracias.